Buenas tardes, mis estimados estudiantes. Con esto damos inicio a nuestra clase de la semana número 8. La temática de hoy va a ser la matriz de confusión. Vamos a tener como objetivos entonces utilizar la matriz de confusión como una fuente de una métrica nueva de evaluación de clasificadores. Entonces hay otras métricas que se utilizan para evaluar regresiones y otras métricas que se utilizan para evaluar algoritmos de agrupamiento de clúster. Pero por ahora la matriz de confusión la vamos a utilizar para evaluar los clasificadores. Vamos a calcular la matriz de confusión y los derivados de la matriz de confusión, que en realidad son un poquito más importantes en mi opinión que la matriz de confusión misma, para evaluar qué tan bueno es nuestro algoritmo que soluciona un problema de clasificación binario por ahora, o por lo menos para esta presentación. Y vamos a reconocer las diferencias entre las métricas derivadas de la matriz de confusión. Más adelante vamos a ver una curva que se llama la curva ROC, que no es más que una curva para analizar diferentes clasificadores y el desempeño de ellos en un problema y comparar también entre clasificadores. Entonces, no siendo más, continuemos. La matriz de confusión también la pueden conocer como la matriz de errores. Claro que es chistoso esta definición porque no solamente voy a ver errores ahí, también voy a ver aciertos. Por lo tanto, me gusta más el nombre confusión o matriz de confusión. Es un diseño de tabla específico, ya lo vamos a ver, que permite la visualización del rendimiento de un algoritmo de aprendizaje supervisado. Dicho de otra manera, de clasificación. A partir de esta, pueden calcularse otras métricas puntuales que dan una idea del rendimiento general que va a tener nuestro algoritmo. Entonces, tomemos por ejemplo, o aprendamos del ejemplo de cómo se construye una matriz de confusión. En este caso, suponemos que tenemos 13 imágenes o 13 muestras. Vamos a tener 5 perritos, que va a ser la clase 0, y vamos a tener 8 de gatos, que va a ser la clase 1. Sin embargo, pues nuestro clasificador puede que se confunda con alguna de las muestras, que no es perfecto, ¿no? Y algunos gatos van a aparecer perros, algunos perros de pronto les puede llegar a aparecer gatos. Entonces puede que nuestro clasificador no sea tan bueno como nosotros queramos y queremos entonces evaluar cuál es su desempeño en general. Este sería, por ejemplo, el resultado real. Entonces, el resultado real tenemos 7 gatos. Aquí están la clase 1. 3, 4, 5, 6, 7, perdón, 8 gatos. 8 gatos, que es la clase número 1. Y 1, 2, 3, 4 y 5 de perros. Ahí están. Entonces, le metimos todas las fotos a nuestro clasificador, las probamos una por una y él predijo esto. O sea, estos primeros 3 gatos los clasificó como perros. O sea, aquí tengo un error. Estos otros gatos sí los clasificó como gatos. Estos 3 perros los clasificó como perros. Pero los últimos 2 perros los clasificó como gatos. Entonces aquí también tengo un error. Estos de acá estarían bien. Y estos 3 de acá estarían bien. Entonces, yo puedo crear una tabla a partir de estos 4 resultados. Valores de perros, que clasifico como perros, valores de perros que clasifico como gatos, gatos que clasifico como gatos y gatos que clasifico como perros. No puedo tener más combinaciones en nuestro clasificador, solamente porque es binario. Entonces, resumamos, tenemos el real, tenemos el predicho, ¿bien? Comparando, entonces tenemos 8 predicciones bien, 5 de gatos y 3 de perros, y 5 predicciones mal. 3 veces eran gatos y se predijo perros, y 2 veces eran perros y se predijo gatos. Podemos hacer una tabla, así de esta manera. Aquí tenemos la clase predicha y aquí tenemos la clase real. Entonces, si nosotros hacemos esto, hacemos la tabla, decimos, si hay 8 predicciones bien, 5 son gatos y 3 son perros. O sea, la clase real era gato y efectivamente el clasificador dijo gato. O sea, tenemos 5. 3 de perros, entonces la clase real era perro y él dijo perro, entonces tenemos aquí un 3. Y hay 5 predicciones mal, 3 veces eran gatos y se predijo perros,
o sea, el clasificador, si acá tenemos, era gato y se predijo perro, entonces vamos con esta, voy a ponerlo así, que se note, esto, y 2 veces eran perros y se predijo gatos. Y 2 veces eran perros y se predijo gatos, ahí está. Entonces, si ustedes ven la población general de gatos, se ve acá. Si sumamos las que eran gatos y predijo gatos más las que eran gatos y predijo perro, si sumamos en esta dirección, y la sumatoria total de perros, entonces la podemos sacar así. Si sumamos en esta dirección, este sería 3 y 2, que eran perro y predijo perro y que era perro y predijo gato. Si sumamos en la otra dirección, pues obtenemos los resultados de nuestro clasificador, ¿no? Él predijo en total 5 más 2 gatos y predijo en total 3 más 3 perros. Pero pues esta de acá no tiene mucha relevancia por lo menos para nosotros, pues porque es la predicha, ¿no? Esta ya es la que depende de nuestro clasificador. Las que nos interesan por ahora son estas sumas verticales, porque definen nuestra población total. Entonces avancemos. La matriz de confusión, por lo menos la binaria, la podemos sacar así. Tenemos nuestra clase real, que sería 1 y 0. Aquí pondríamos los verdaderos positivos, o sea, muestras que siendo 1 se predijo 1. Y aquí pondríamos verdaderos negativos. Si ustedes ven en la diagonal, ahí está, tengo todos los aciertos. Y acá entonces tendría que eran 0 y predijo 1, los llamamos falsos positivos o error de tipo 1, y que eran 1 y predijo 0, o los falsos negativos o error de tipo 2. Los errores, si ustedes ven, se encontrarían en esta diagonal. De consideraciones que pueden tener, a veces hay tablas en las cuales la clase real la pone acá y la clase predicha la pone acá. Simplemente tienen que estar seguros cuál software están utilizando y en dónde pone las tablas su software. Miremos otro ejemplo. Entonces aquí tenemos un verdadero positivo. Aquí está la señora, espero que esté embarazada. Entonces dice la médica, tú estás embarazada. Un falso positivo, por ejemplo, sería aquí está el señor, pues definitivamente no se puede embarazar, o pues supongamos que no. Entonces el médico le dice, usted está embarazada. Tenemos un falso positivo acá, el señor no está embarazado, pero el médico le dijo que sí. Falso negativo, en este caso dice la médica, tú no estás embarazada, pero pues se ve, ¿no? Pues debería estar embarazada. Entonces este sería un error tipo 2, lo tomamos como un falso negativo. Y el último, un true negative, sería donde el médico le dice pues algo un poco obvio, que es usted no está embarazada. Sí, pues porque es un hombre, definitivamente no está embarazado, entonces esto de aquí es una afirmación cierta, y estas de aquí son falsas. Bien. Vamos a mirar entonces cómo analizar esto por partes. Hasta ahora yo creo que está bastante fácil. Verdaderos positivos, ahí está, los true positive, verdaderos negativos, los true negative, así los vamos a trabajar de aquí en adelante. Los falsos positivos, los FP, false positive, y los falsos negativos, los false negative. Entonces vamos ahora a sacar métricas a partir de operaciones sobre estos 4. Ya vamos a ver. La condición positiva, el número de casos positivos reales, como les había dicho, es los true positive más los false negative. Esta aquí es la condición positiva. Por eso le ponemos aquí una P. Y la condición negativa N es los true negative más los false positive, que serían todos estos que están acá. Nótese, si quieren, olvídense de estas dos. Estas de aquí son las predichas positivas y las predichas negativas. Nos van a interesar en la mayoría de casos son estas que acabo de resaltar acá. Entonces continuemos. Primero definamos la sensibilidad. También la van a conocer en inglés como el sensitivity o mayoritariamente la ven como recall. De pronto en libros de matemática lo toman como el hit rate. La traducción de eso sería sensibilidad, recuperación, la tasa de aciertos, el hit rate, o la tasa de verdaderos positivos, que es como lo vamos a llamar nosotros, el TPR. Si ustedes ven el True Positive Rate, el TPR o la sensibilidad,
miren acá, mide la proporción de positivos que se identifican correctamente. Ejemplo, ¿qué tan precisa es la prueba de detección para identificar la enfermedad en las personas que realmente padecen de la enfermedad? Tener un valor de 0 significa que no soy nada preciso y tener un valor de 1 significa que sí lo soy. Miremos entonces cómo se organizaría acá. TP dividido TP más FN. Dividido esto. El problema es que solamente, como su nombre lo indica, estamos teniendo en cuenta los positivos. Nótese que no es una métrica que tenga en cuenta el caso negativo como tal, ni los true negative ni los false positive. Entonces es una métrica un poco sesgada, pero por lo menos nos sirve para definir una métrica que solamente tenga en cuenta los positivos. Si es lo que yo quiero hallar en la práctica, pues me sirve. Ya después, al final de la presentación, la vamos a unir con otra métrica y eso es lo que se va a llamar para nosotros la ROC. Pero por ahora, entonces tenemos que el True Positive Rate es la relación que hay entre el True Positive sobre el P, sobre todos los positivos. Siguiente, especificidad. La especificidad también se conoce como la selectividad o, como lo vamos a tratar nosotros, el True Negative Rate. El True Negative Rate, muy parecido a True Positive Rate, va a medir Tn, que es este, dividido N, o Tn más Fp. Estas dos. Entonces, tiene el mismo inconveniente. Ahorita ya vamos a ver qué es esta y ya vamos a ver también qué son estas de acá, el FNR y el FPR, pero pues por ahora no. Vean ustedes, aquí estoy haciendo una relación de positivos, aquí estoy haciendo una relación entre nuestros negativos. Como tal son muy parecidas las dos métricas, la única diferencia es cuál de los dos estoy evaluando. Si estoy evaluando la cantidad de positivos verdaderos sobre todos los positivos o la cantidad de negativos, true negative, de negativos verdaderos sobre todos los negativos. En cuanto a estas dos, entonces también lo podemos ver de esta manera, de sensibilidad y especificidad. ¿No? Sensibilidad, true positive rate, especificidad, true negative rate. Lo podemos ver de la siguiente manera. Entonces la sensibilidad es la medida en que los verdaderos positivos no se pasan por alto. Por lo que los falsos negativos, son pocos si el TPR tiende a 1. La especificidad es la medida en que los verdaderos negativos se clasifican como tales, que es la segunda. Por lo que los falsos positivos son pocos si el true negative ratio tiende a 1 o es muy cercano a 1. Nosotros podemos sacar el promedio, o sea, literal sumamos y dividimos entre 2, entre el TNR y el TPR, y eso se conoce como la exactitud balanceada. Ojo, esa exactitud tiene apellido, es exactitud balanceada. Yo tengo que un clasificador es muy bueno si la exactitud balanceada tiende a 1 o el promedio del TPR y el TNR tiende a 1. Ese también se conoce como balance accuracy. Si ustedes ven, pues sería la división esto más esto y dividido 2. Entonces, si quieren unir una métrica que tenga en cuenta las dos, pues pueden utilizar la exactitud balanceada o el balance accuracy. Esta gráfica me gusta bastante. Es una gráfica que encuentran en Wikipedia, en Precision and Recall, si buscan en ella. Entonces, aquí están los elementos, true positive, false negative. La sensibilidad se puede ver como esto. Esto es true positive dividido toda la población. Y la especificidad se puede ver como esto. Esto es true negative, acá, dividido toda la población. Bueno, sigamos. Entonces, vamos con la tasa de errores o tasa de falsos negativos.
ese miss rate o false negative rate, si ustedes ven, no es la primera vez que lo pongo, aquí ya lo había puesto, tenemos que el TPR, si es 0 es malo y si es 1 es bueno, pero a veces yo quiero obtener la medida inversa. Si yo estoy hablando de probabilidad y yo no quiero medir la proporción de positivos, sino cuántos FNs tengo, por decirlo así, entonces miren acá, esto sería el FN, o sea, esta, dividido FN más TP, y al igual yo puedo hacer lo mismo con los negativos, sería FP dividido N, donde N es FP más TN. Así está. Entonces, así como tengo una tasa en la cual 0 es malo y 1 es bueno, pues voy a tener dos equivalentes en el cual 1 es malo y 0 es bueno porque estoy midiendo son los negative rate. Lo mismo aquí, false positive rate. Estoy midiendo son los falsos. Bueno. Ahora más adelante vamos a utilizar esta de acá. Por de resto, casi siempre es normal que uno utilice las medidas sobre los true, ¿no? Son los true negative rate o los true positive rate, y los false los vamos a dejar más que todo para las métricas. Es un poco más fácil hablar de acierto que hablar de error. Siguiente, vamos con la precisión o el valor predictivo positivo, el PPV. La precisión o el Positive Predicted Value, es como lo vamos a trabajar nosotros, el PPV, es el True Positive, es este, dividido True Positive más False Positive. Este. Nótese que antes lo sumamos en esta dirección, ahorita lo vamos a sumar en esta, entonces estamos dividiendo sobre el total de la clase predicha. Esta se conoce como la precisión y esto ya habla sobre nuestro clasificador. Al fin y al cabo estamos dividiendo cuántos aciertos tengo dividido con cuántos aciertos di. Cuántos aciertos verdaderos tengo el true positive dividido con cuántos aciertos di en mi clase positiva. Es la probabilidad de que los sujetos con una prueba de detección positiva realmente tengan la enfermedad, por ejemplo. Me gusta el ejemplo ya que pues está de moda ahorita hacernos pruebas. Es la probabilidad de que un sujeto con una prueba de detección positiva que le digan usted tiene COVID, realmente tenga COVID. Entonces yo quiero que este número, dependiendo de la prueba que esté haciendo, sea alto. Siguiente, el valor predictivo negativo. Nótese que todavía no vamos a trabajar este FDR, ahorita se los voy a definir igual. El valor predictivo negativo, entonces, el Negative Predicted Value, el NPV, sería TN dividido TN más FN. Entonces, nótese que ya tenemos todas las combinaciones, ¿no? Tenemos TP sobre TP más FN, TN sobre TN más FP, tenemos TP sobre TP más FP y este sería el último de las combinaciones por filas y columnas, que es TN sobre TN más FN. Entonces, este de acá nos va a decir la probabilidad de que los sujetos con una prueba de detección negativa realmente sean negativos, ¿no? En verdad no tengan la enfermedad. Entonces, yo quiero que este valor sea alto y pues este valor también, pero pues no necesariamente es lo que yo obtengo. Ya se van a dar cuenta ustedes que puede que uno sea alto, pero el otro no tanto o al revés. Y vamos a ver también al final cómo hacemos para seleccionar los clasificadores de acuerdo a lo que yo quiero. Si yo quiero que sea bueno acá o si yo quiero que sea bueno acá. Los dos no va a pasar. Yo lo que puedo llegar a hallar de pronto es algún punto medio. Bueno. No les he definido los negativos, entonces aquí tenemos el PPV es 1 menos el FDR, ya miramos qué es, y el NPV es 1 menos el FOR, menos el FOR. Entonces, el Fall Discovery Rate es 1 menos el PPV, que es Fall Positive, sería este, dividido Fall Positive más True Positive. Dividido estos dos. Y lo mismo acá, tenemos el False Negative, dividido el false negative más el true negative. Ese sería el false omission rate. Los negados de los que acabamos de ver. Al contrario de los anteriores,
aquí 1 es malo y 0 significa bueno, pues porque estoy hablando de falsos. False discovery y false omission. Miremos ahora la exactitud. Nótese que hasta ahorita estábamos hablando de precisión. Ahora vamos a hablar sobre la exactitud. Acuérdense la diferencia. La precisión sería como el equivalente a esa desviación estándar o varianza. Y el accuracy es qué tan lejos estoy de la media. Entonces tenemos los dos. Vamos a hablar ahora es del accuracy. Yo antes quería tener campanas de Gauss, por ejemplo, con esto pequeño. Ahorita voy a querer tener valores de accuracy que estén pues cercanos a la media real. Valores de accuracy cercanos al 1 en nuestro caso. La exactitud o el accuracy es la cercanía de las mediciones a un valor específico, nuestro valor real, mientras que la precisión es la cercanía de las mediciones entre sí. Entonces, ahora estoy hablando de exactitud. El accuracy de un clasificador, a partir de su matriz de confusión, entonces va a ser TP más TN, va a ser este más este, dividido los positivos más los negativos, dividido todo. Ahí está. ¿Tiene sentido? Pues sí, efectivamente, en este estoy teniendo en cuenta tanto los positivos como los negativos y estoy teniendo en cuenta ya toda la población, ya no estoy haciendo la división entre solamente P, solamente N de la clase real o solamente P o solamente N de la clase predicha. Estoy tomando en cuenta todos los positivos que tengo, divido toda la población de nuestro clasificador. El F1 score también va a ser otra medida. También lo pueden conocer como el coeficiente de Sorensen-Dice o el coeficiente de similitud de Dice. Yo antes pensaba que este Dice era de dado y no, este Dice es del apellido del señor. Bueno, el F1 score es una medida de la exactitud, o sea, es muy parecido a este accuracy. Nos va a dar un valor también similar a ese accuracy. Puede calcularse a partir de la precisión y la sensibilidad utilizando la media armónica de estas dos. Entonces vamos a utilizar el PPV, Positive Predicted Value, el TPR, True Positive Rate, dividido el Positive Predicted Value más el True Positive Rate y esto por 2. Entonces esta de acá es la media armónica. Si no la conocían, se las presento. Esta, en realidad, es la media armónica de estas dos. Entonces, miremos, es dos veces el true positive, o sea, es 2 por esto, sobre 2 veces el true positive más el false positive, o sea, esto otra vez, más el false positive, que está acá, más el false negative. Nótese que no tengo en cuenta los true negative, por lo menos ahora. El F1 score es una medida un poco mejor que la accuracy, ya que vamos a ver ahora en nuestra parte práctica que puede que yo tenga un clasificador con una accuracy muy bueno, con una exactitud muy buena, pero en realidad ser un clasificador muy malo. Si la relación entre P y N es totalmente desbalanceada, si yo tengo 50-50 es el caso ideal y pues nada, utilicen el accuracy. Si yo tengo un 50% de P y un 50% de N que hacen parte de mi población total. Pero ¿qué pasa si yo tengo, por ejemplo, 100 P's y solamente un N? O dejémoslo más fácil para calcular. P es 99 y N es 1. Y solamente cometí un error en ese N. Entonces yo sigo teniendo, si ustedes hacen la suma, aquí tendría true positive, tengo 99, true negative, tengo 0. Y true positive más true negative más false positive más false negative me da 100. Entonces yo tengo un clasificador que tiene 99 sobre 100 de accuracy, pero como solamente tenía un solo true negative, eso significa que ni siquiera me lo tuvo en cuenta. ¿Sí? Este true negative hacia una población tan pequeñita, o bueno, los negative hacia una población tan pequeñita, este false positive más true negative, false positive más true negative, estos dos no son una población considerable con respecto a estos dos, el true positive más el false negative. Entonces, el problema de esto es que la accuracy es una métrica sesgada
al desbalanceo de nuestros datos. Si nuestros datos están desbalanceados, pues la accuracy definitivamente no es el modelo a seguir como métrica. El F1 score es un poquito menos dependiente de eso, pero aún así también lo afecta. Vamos a ver la ideal, es esta. Es la que habla la mayoría de publicaciones académicas. Sería chévere que miraran este par, le dieran una leidita, sobre todo la segunda, esta es mucho más sencilla, la cual habla las ventajas que tiene el coeficiente de correlación de Matthews con respecto al F1 score y definitivamente con respecto a la accuracy. Este coeficiente de correlación tiene en cuenta los positivos y los negativos verdaderos y los falsos, o sea, tiene en cuenta absolutamente todo. ¿Sí? Positivos y negativos, verdaderos y falsos. En general se considera una medida equilibrada que se puede utilizar incluso si las clases son de tamaños muy diferentes. Vean ustedes entonces cómo se halla. Tenemos true positive por true negative, la multiplicación de estas dos. False positive por false negative, menos la multiplicación de estas dos. Entonces vamos a tomar esta menos esta de acá y lo vamos a dividir. Entonces aquí tenemos, la vamos a dividir sobre la raíz cuadrada. Entonces vamos a sacar la raíz cuadrada de true positive más false positive. Estas dos sumadas. ¿Sí? True positive más false negative. True positive más false negative. Estas dos. True negative más false positive. True negative más false positive, que serían estas dos. También las estamos sumando. Y por último, pues esta. True negative más false negative. Ven ustedes lo bonito de las matemáticas. Esta métrica de acá nos está dando básicamente todas las combinaciones posibles, ¿no? La ventaja que tiene esta métrica es que ya no es tan dependiente. Si la afecta, no hay nada que hacer. Si la afecta, pero no es tan dependiente de la relación que haya entre P y N. Ven ustedes que ya estoy teniendo en cuenta prácticamente todas las combinaciones posibles. Otra forma de verla es así. Y si ustedes ven, todas estas de acá eran las que eran, ¿qué? Por favor, paren la presentación en este momento y miren que tienen en común el PPB, el TPR, el TNR y el NPB. Y le estoy restando todas estas de acá. Entonces, por favor, paren en este momento y devuélvanse la presentación y miren que tiene el FDR, el FNR, el FPR y el FOR. Hay un pequeño inconveniente con esta métrica y es que ya no sigue como las anteriores en las cuales 0 era malo y 1 es bueno, o 0 era malo y 1 es bueno, o al revés, como las 1 menos, donde 1 es malo y 0 es bueno. Esta de acá dice, menos 1 es que es muy malo o en desacuerdo total. Usualmente uno no tiene métricas así porque si ustedes obtienen una métrica así, simplemente cambian, simplemente cambian la clase 1 por la 0 y pues ya tiene una métrica positiva, ¿no? Así que no es muy tampoco común tener resultados negativos, por lo que les digo, si llegan a obtener un resultado negativo, significa pues que hay algo bastante mal. Y simplemente volteen el resultado de negativo a positivo y positivo a negativo, ¿no? Y ya obtendrían entonces pues un resultado positivo en el Matthews Correlation Coefficient. 0 significa que es muy malo si ustedes hacen un Matthews Correlation Coefficient sobre una matriz así, hallada con aleatorios en este punto, con números aleatorios, con unos y ceros, y lo mismo true positive, true negative, cualquiera, pues eso va a dar 0, teniendo muchas muestras. No es mejor que una que una moneda en nuestra predicción, pues suponiendo, por ejemplo, que esto de aquí está distribuido binomial y que la probabilidad de positivo es 1 y de negativo, perdón, es 0,5 y de negativo es 0,5, pues esto no va a ser mejor que una moneda, así que pues no, queremos estar por encima. Si obtenemos un resultado por lo menos por encima de 0,
significa que somos mejor que una moneda. Si obtenemos un resultado por debajo de cero, significa que, pues, que estamos invirtiendo en nuestras clases, por ahí deben tener algún negativo, y pues que está prediciendo mal, pero por lo menos la está acertando en ser consistentemente mal. Y uno significa que ya es muy bueno, o sea que acerté absolutamente en todos. Por lo tanto, pues ahí tengo los dos lados. Esta raíz se dan cuenta ustedes que si este false positive por false negative es mayor a este true positive por true negative, pues tendría resultados negativos. De lo contrario, pues siempre los resultados serían positivos. Bueno, si ustedes leen este par de publicaciones, se van a dar cuenta que, por lo menos esta de aquí, cita una publicación, o es citada por una publicación de 2020, así que es reciente, y habla sobre las ventajas que tiene este coeficiente de correlación de Matthews sobre las demás métricas que vimos acá. Entonces esta es mi opción favorita. Si lo que ustedes quieren es un clasificador que se encuentre bastante balanceado, pues lo pueden medir a partir de Matthews y van a obtener pues un buen clasificador. Pero ¿qué sucede si, por ejemplo, ustedes me dicen que están haciendo un clasificador en el cual yo no puedo tener falsos positivos, porque tener falsos positivos para mí implica algo muy grave, o no puedo tener falsos negativos, porque tener falsos negativos para mí implica algo igual muy grave? Decirle a una persona que tiene una enfermedad y no la tiene, o decir a una persona que no tiene una enfermedad y definitivamente la tiene. Entonces no sé cuál de las dos pueda ser más grave dependiendo de la aplicación que ustedes estén trabajando, pero pues ahí sí ya Matthews no me sirve, ya que Matthews me da un punto medio ideal. Pero hay otras métricas que sí me van a servir entonces, ya las vamos a ver. Resumiendo, esta es la tabla que se encuentra en Wikipedia sobre la matriz de confusión, la encuentran al final. Me gusta porque lo resume bastante bien. No me gusta pues porque no está Matthews, ¿no? Aquí yo pondría Matthews como tal. ¿No? Si quieren, alguno la puede cambiar y ponerla, por favor. Sería súper chévere que pusieran aquí al final Matthews, ya que vale la pena, ¿no? Vale la pena ponerla como otra medida, sobre todo que hoy en día ya está eh, clasificada por varias publicaciones académicas como la mejor, ¿no? Bueno. Hay otro par que no vimos, por ejemplo las probabilidades de razón de diagnóstico, esto tampoco lo vimos, el positive likelihood, pero pues más que todo se utilizan es en medicina. De pronto lo he visto que lo usan bastante, el mismo negative likelihood ratio, no lo hemos visto, pero el resto sí, ¿no? Bueno. Sigamos entonces. Antes de comentar la solución a nuestro problema que les comenté acá, que yo quiero tener un clasificador que no tenga false positive o que no tenga false negative, por lo menos en nuestro conjunto de validación y entrenamiento, o reducirlos lo mayor que se pueda. Entonces, primero tenemos que definir qué son los hiperparámetros. Los hiperparámetros es un nombre inventado. Uno lo podría llamar parámetros, pero pues saben ustedes que los parámetros en estadística son ese modelo que nosotros tenemos de nuestra función de probabilidad que nos habla sobre el promedio, sobre la varianza, tercer, cuarto, etcétera, momento, que nos define nuestra función de distribución de probabilidad. Entonces, esos son los parámetros en estadística y pues Machine Learning no es más que estadística glorificada, así que pues la palabra parámetros ya está reservada. Así que pues vamos a trabajar sobre los hiperparámetros. Los hiperparámetros son las propiedades del modelo estadístico del algoritmo que pueden influir en su complejidad, en la velocidad de aprendizaje, en los resultados de su aplicación. Y para pues darles un ejemplo, el K en KNN, la función de error de KNN, por ejemplo, el umbral de decisión de la regresión logística, son hiperparámetros de esos clasificadores. Entonces, nosotros podemos cambiar esos hiperparámetros para adecuar el clasificador a o bien que tenga poquitos false negative o que tenga poquitos false positive, de acuerdo pues a nuestro modelo de error. Entonces, para eso se inventó la ROC y el área bajo la curva de la ROC. La curva característica de funcionamiento o curva ROC
también la ROC la llaman Receiver Operating Characteristic. Vamos a ver, es un diagrama gráfico que ilustra la capacidad de diagnóstico de un sistema clasificador binario a medida que varía su umbral de discriminación o a medida que varían sus hiperparámetros. El umbral de discriminación lo puse pues porque aquí vamos a ver una regresión logística y lo vamos a ver con el ejemplo de regresión logística, que es el más sencillo, pero ustedes lo pueden hacer para cualquier clasificador. El método fue desarrollado por operadores de receptores de radar militares. La razón por la cual se llama así es Receiver Operating Characteristic. Siempre me pregunté, me enteré hasta hace poco por qué. Siempre lo llamaban curva ROC, no confundir con la región de convergencia de la transformada de Laplace o la transformada Z. No tienen mucho que ver, además del nombre, que es lo mismo. Vamos entonces, la curva ROC se crea trazando la tasa de verdaderos positivos, el TPR. Acuérdese, TPR era sensibilidad, la recuperación, la tasa de aciertos o la tasa de verdaderos positivos, TPR. En inglés, el sensitivity, el recall, el hit rate, el true positive rate, que era el TP sobre P o TP sobre TP más FR. Si no se acuerdan, pausen y vayan a la diapositiva. Ese les recuerdo, se medía la proporción de los positivos que se identificaban correctamente. Entonces, vamos a trazar una curva de los positivos que se identifican correctamente contra la tasa de falsos positivos. Entonces, ahí ya hay algo raro, porque es que este TPR, si era 0, era malo, y si era 1, era bueno. Y lo vamos a graficar contra la tasa de falsos positivos. Entonces, la tasa de falsos positivos o el false positive rate, acuérdense que era 1 menos el TNR. O sea, esta tasa de falsos positivos es todo lo contrario a la especificidad. La especificidad medía la proporción de negativos que se identificaban correctamente. Entonces vamos a medir es 1 menos la proporción de negativos que se identifican correctamente. Este FPR, si es 0, es bueno, y si es 1, es malo. Vamos a hacerlo para varios valores de umbral o para diferentes hiperparámetros. Vamos a ir cambiando ese umbral, subiéndolo, bajándolo, y vamos a mirar entonces cuál es la relación que hay entre el TPR y el FPR y lo vamos a ir graficando. Esto nos va a dar, si ustedes ven, dos gráficas, una que pues se mide de 0 a 1 y otra también que se mide de 0 a 1. Aquí está TPR, el FPR, y vamos a ir graficando. Entonces, miremosla acá. Este problema de clasificación anterior estaba muy sencillo, ¿no? Pues porque ya veían ustedes que si lo dejaban en 0,5, pues todos estos los clasificaba como perritos y todos estos aquí los clasificó como gaticos. Entonces, está muy simple. Supongamos que vamos a tener un problema así como este, donde hay perritos que parecen gaticos y gaticos que parecen perritos. Entonces aquí en esta zona, pues yo no sabría dónde poner ese umbral. Si lo pongo por acá, pues estoy clasificando estos tres perritos como perritos y el resto como gaticos a pesar de que aquí hay perritos. Entonces, o si lo pongo por acá, entonces estaría clasificando estos tres que son gaticos como gaticos, pero el resto lo estaría clasificando como perritos. Entonces, si para mí es grave clasificar un perro como gato o es grave clasificar un gato como perro, entonces pues voy a tener que decidir un umbral entre estos dos. Un umbral medio me diría, por ejemplo, pues que estoy cometiendo un error promedio. No soy ni tan bueno clasificando gatos ni tan bueno clasificando perros, pero en promedio el error va a ser pequeño. Un umbral muy bajo significa que, dependiendo de cuál sea la clase positiva, pues disminuyendo, perdón, los falsos en alguna de las dos clases. Es lo que quiere decir mi valor de umbral. Entonces, supongamos que las clases eran estas, las clases verdaderas eran estas, y se los metimos a un clasificador de regresión logística que tiene los siguientes scores, los siguientes resultados. Para este, que era gato, me dice con un 99% de probabilidad que eso es un gato. Este otro gato de acá me dice que es 94, este otro gato 92, 0,85, 0,52. Aquí ya se empiezan a poner las cosas serias.
0,52, 0,45, 0,40 que es gato. Aquí me dice que este era perro, es clase 0, pero con un 0,55%. Acuérdense que la probabilidad de una regresión logística es la probabilidad de 1. O sea, esto está por encima de 0,5. O sea, seguramente es este perrito que está acá. Entonces, ese perrito que está ahí, muy probablemente si pongo un clasificador que no lo varíe, sino que ya está en 0,5, pues me lo va a tomar como gato. Lo mismo con este otro perrito que está prácticamente sobre la línea de 0,5, digamos que es este perro que está acá. Entonces es perro, pero estoy justo en el umbral de decisión que no me decido si es gato o perro. Estos tres de acá pues sí ya podrían ser considerados perros. Entonces vamos a hallar la curva ROC. Vamos aquí, vamos a hallar la curva ROC para diferentes valores y vamos a ir cambiando el umbral. Entonces, si yo pongo el umbral acá en un valor, por ejemplo, de 0,99, que es este, pues estoy clasificando absolutamente, aquí estaré clasificando absolutamente todo como de una clase. ¿Sí? Si lo pongo aquí en 0,99, estará clasificando todo como, como perro. ¿Sí? Lo estoy poniendo el umbral bien alto, que sería mi clase 0. Y pues tendría un true positive rate muy bajo, ¿sí? Y un false positive rate muy bueno, porque estoy acá. Acuérdense que el true positive rate si es 0 significa que es malo, y si es 1 significa que es bueno. Y acá el false positive rate si es 0 significa que es bueno, y si es 1 significa que es malo. Entonces, si ustedes ven, yo quiero estar en este punto. Este punto de acá sería el ideal. Significa que yo tengo muy buen true positive rate y también muy buen false positive rate. No la estoy embarrando nunca y todo estoy diciendo que es efectivamente lo que es. Sin embargo, pues eso no va a pasar. Este punto de acá raras veces uno lo alcanza, y si lo alcanzan, muy probablemente va a ser sobre su conjunto de entrenamiento, y significa que están sobreentrenando. Digamos que está aquí sobre conjunto de validación. Entonces, siguiente, yo voy moviendo el umbral. Nótese que si lo pongo de 0,99 a 0,85 hasta acá, no va a cambiar. Yo sigo diciendo que realmente llego y salto y llego hasta acá. Entonces sigo diciendo que desde 0,99 hasta 0,85 voy a tener la misma tasa de error, el mismo true positive rate, perdón, de un poquito menos de 0,6. Ahí está. Entonces, justo después de que paso de 0,85 y de 0,85 a 0,55, o sea, desde este punto hasta acá, hasta este punto, que es el siguiente que cambia, o de 0,9 a 0,85 va mi primer umbral, y de 0,85 a 0,55 va mi segundo. En este segundo umbral, aquí tenía 0,6, ahí está, y aquí continúo con este 0,6, y en 0,55 cambio a un true positive rate más alto, pero nótense cómo bajo en mi false positive rate. Acuérdense que conforme me desplace para allá es más malo, y conforme me desplace para allá es mejor. De este intervalo de 0,55 a 0,52, el siguiente, pues mejoré en true positive rate, pero me mantuve igual en mi false positive rate. Si yo sigo avanzando de 0,52 a 0,5, o sea, en este intervalo de acá, si voy corriendo mi umbral aquí, 0,5, 0, ahí está. Aquí tengo el mismo false positive rate, pero mejoro en mi true positive rate. O acá tengo mi mismo true positive rate, pero empeoro, perdón, en mi false positive rate. ¿Qué me quiere decir estos puntos? Este y este. Que dependiendo como yo cambie mi umbral, voy a tener un clasificador que es muy bueno, por ejemplo, en false positive rate, o un clasificador que es muy bueno en mi true positive rate. Nótese que aquí ya llego a 1. Llego a 1, pero empeoro en mi false positive rate. Entonces dirán ustedes, si yo quiero un clasificador que tenga un true positive rate alto, tomaría esta. Y si yo quiero un clasificador, perdón, un false positive rate alto, tomaría este de acá. Y si yo quiero un clasificador que tenga un true positive rate
bueno, pues tomaría este, so pena de pues, que estoy cometiendo más falsos positivos. ¿Cuál toman ustedes? Depende enteramente de la aplicación. Si ustedes quieren uno balanceado, pues pueden tomar algo así como este o este, pero pues por lo menos aquí ya pueden llegar a evaluar. Dependiendo de la aplicación, pregúntenle ustedes bien sea el médico o el experto en general que esté trabajando con los datos y que le diga qué es mejor para ustedes, si cometer errores en cuál de los dos extremos, pues ustedes van a tomar uno de los dos clasificadores o alguno que se encuentre en algún valor intermedio. Esta decisión de acá ya es netamente subjetiva y depende del experto, cuál de los clasificadores toma. La ROC, y es para lo que más la uso pues, personalmente, ya que no tiene esta subjetividad de acá. Pues esta la puede utilizar ustedes, como les dije, ayudado de la opinión del experto, ustedes le venden como este de acá no comete falsos positivos, pero pues tampoco es que sea tan bueno, pero este de acá es súper bueno en True Positive Rate, pero comete más falsos positivos. Entonces ustedes pueden mirar cuál de los dos clasificadores toman. Pero la parte que sí no es subjetiva es, vamos a evaluar dos clasificadores. Digamos que ustedes tienen un clasificador que les dio esto, el mismo anterior, y ustedes tienen otro clasificador que les dio esto. Entonces, uno es este naranja que dio estos puntos, y el otro es este azul que en la curva ROC dio estos puntos, acá. Entonces, primero, ustedes ya pueden ver que este clasificador definitivamente pues es mejor que este, ya que aquí tengo un True Positive Rate de 1 con un False Positive Rate de 0,2. Aquí ya tenemos un buen clasificador. O inclusive este de aquí, nunca la embarró, pero pues tengo un True Positive Rate de un poquito menos, como de 0,8, como de 0,7 más o menos. Entonces estas dos de aquí son mucho mejor opción que estas dos de acá. Mientras más me encuentre cercano yo al 1,0, a esta, perdón, al 0,1, a esta coordenada, pues mejor va a ser nuestro clasificador. Pero para eso no lo queremos. Lo que sigue es esta A o C, Area Under Curve, o el área bajo la curva. Vamos a hallar el área bajo la curva del naranja y del azul. Entonces en naranja el área bajo la curva es 0,86, el azul el área bajo la curva es 0,94, pues por lo tanto este clasificador va a ser mejor en promedio y sin importar qué opción tome de pues, estas de acá o de estas de acá, pues por lo menos va a ser una mejor opción entre comillas, teniendo en cuenta la métrica de el área bajo la curva de la región de la ROC. Así podemos entonces evaluar clasificadores. Esta curva aquí se las pinto, pues ya que sería la curva de un clasificador hecho a partir netamente de probabilidad. Ya no es mejor que una moneda. Si se encuentra por debajo, pues simplemente inviertan las clases y van a tener un clasificador un poco mejor. Ya terminamos entonces. Multiclase lo vamos a ver la siguiente clase. La matriz de confusión también se puede utilizar en problemas de múltiples clases, pero pues es un poquito más largo, así que eso lo vamos a ver la siguiente clase. Vamos a hacerle el quite por ahora. Y el ejercicio de clase que tenemos para nuestra parte práctica, entonces realizar un ejemplo de la ROC obtenido utilizando KNN, cambiando los hiperparámetros del método para mirar entonces cómo será nuestra curva ROC y qué clasificadores de estos tomamos, dependiendo de los hiperparámetros que vamos a ir cambiando. La tarea, entonces, es usando uno de los dos datasets, o bien este de Titanic, o bien este de juegos de Dota, vamos a implementar el mejor. Mejor dependiendo de qué, pues depende enteramente de ustedes. Ustedes me van a decir cuál es el mejor de los vistos en clase. Hemos visto varios clasificadores en clase. Y ustedes me van a decir cuál es el mejor utilizando pues, las métricas que vimos hoy. Bien sea utilizando el Matthews, el Accuracy, o bien sea utilizando el F1 Score o la ROC. Entonces, muchísimas gracias y nos vemos en nuestra clase práctica.